La, la clase pasada hablamos de todo lo que es balística interior, es decir, todo el comportamiento que tiene el proyectil dentro del arma de fuego, o la diferencia que hay entre la diferencia que hay entre una pistola y un revólver, como el funcionamiento, como la interacción, cómo funciona una semiautomática y un revólver. Ahora, en esta clase nosotros veremos todo lo que es balística exterior y balística de efecto. Es decir, nosotros ya tenemos un conocimiento de todo lo que compete lo que es balística interior, cómo funciona un proyectil dentro del arma de fuego. Ahora nos centraremos en lo que es balística exterior y balística de efecto. En lo que es balística interior, nosotros teníamos en cuenta lo principal y lo fundamental de lo que es balística interior, es lo que es el rayado interno del ánima del cañón. Este rayado interno lo que produce, lo que realiza es que tenga una rotación, tiene una rotación forzada. Esta rotación, ¿qué va a hacer? ¿Qué comportamiento va a tener el proyectil? Bueno, en su recorrido va a hacer que tenga una mayor estabilidad y precisión. Es decir, va a poder conservar su velocidad y también va a poder tener una mejor precisión. Si no tuviera este rayado, los disparos serían para cualquier parte al momento de disparar. Tendrían una nula precisión. Solamente los únicos tiros que van a ser garantizados, certeros, van a ser lo que se disparan a muy corta distancia. Entonces, nosotros tenemos ya en cuenta lo que es la balística exterior, que es el comportamiento del proyectil. Eso va a hacer que este proyectil tenga una rotación forzada. Balística exterior, pero, acá puse el efecto, balística exterior. Vamos a corregir aquí. En la balística exterior se va a estudiar el comportamiento que va a tener el proyectil en su trayecto. Y balística de efecto trata de el tipo de daño que van a realizar los diferentes tipos de proyectiles cuando lleguen a su blanco. Es decir, cuando impacte en una persona, cuando impacte en un vidrio, cuando impacte en lo que es una pared. La balística de efecto va a estudiar los diferentes tipos de daños. Entonces, esto sería balística interior, todo el comportamiento que tiene ese proyectil dentro del arma. Balística exterior es el recorrido, la trayectoria es, balística exterior es desde la boca del cañón hasta el blanco. El primer contacto que haga con el blanco, todo eso es balística exterior. Todo el comportamiento, todo el trayecto es materia de estudio de la balística exterior. Y balística de efecto se encarga de analizar los diferentes tipos de lesiones o diferentes tipos de daños. Entonces, ahora nosotros vamos a estudiar cómo el comportamiento, qué es lo que influye, todos los factores que influyen en el trayecto de un proyectil. Vamos a analizar todos los factores que van a influir en lo que es la trayectoria de un proyectil. Algo que hay que tener en cuenta, los disparos no son rectos. No es cuando una persona dispara, ese proyectil no va de manera recta. Estos tiros son parabólicos, es decir, van con una pequeña ondulación, van con una curva ascendente y luego descienden. Por lo general, yo también creía que los disparos en su trayectoria eran trayectorias rectas, pero en realidad no, son parabólicos. Entonces, acá hay un proyectil ojival y nosotros vamos a analizar todos los factores que van a empezar a influir en
este proyectil. Bueno, el principal factor que nosotros vimos en la clase anterior es la rotación. Uno de los principales factores es la rotación. El giro que va a tener. ¿Se acuerdan que mientras mayor sea la cantidad de pasos rayados, es decir, si tenía 2 pasos rayados, si tenía un paso rayado y medio, si tenía 2 pasos rayados y cuarto, es decir, mientras mayor sea ese paso rayado, mayor va a ser la cantidad de rotación, mayor va a ser el giro. Mientras mayor sea el giro, mayor va a ser la estabilidad en su trayectoria. Es decir, mientras mayor sea la cantidad de giro que va a hacer, mayor estabilidad va a tener en su trayectoria. Va a perder menos su velocidad y va a ser más preciso. Entonces, uno de los principales factores, por eso es que nosotros decimos tanto hincapié en la clase anterior, online, es en el paso rayado. ¿Por qué? Porque el paso rayado va a determinar prácticamente todo lo que es cuestión de la precisión que va a tener este proyectil y la conservación de velocidad que va a tener en su trayecto. Otro factor importante a tenerlo en cuenta. Por lo general se cree que la máxima velocidad con la que sale un proyectil es aquí, en la boca del cañón. En realidad no es así. Por lo general, un proyectil alcanza su máxima velocidad cuando ya lleva entre 25 y 50 metros de su trayectoria. Es decir, que, vamos a planear aquí, vamos a plantear. Estos son 25 metros. En estos pequeños 25 metros, en este pequeño trayecto, todavía no tiene su velocidad máxima. Su velocidad máxima recién lo va a alcanzar en el siguiente punto. Aquí. Es decir, que entre los 25 y 75 metros, ese proyectil va a tener su velocidad máxima. ¿Qué quiere decir? Que un proyectil va a hacer mayor daño a una distancia entre 25 a 75 metros. A corta distancia va a ser menor el daño. ¿Por qué? Justamente por la fuerza de rotación y vaya adquiriendo velocidad, va adquiriendo, tomando fuerza en su trayectoria. Perdón, quiero ver. Y bien, vaya adquiriendo velocidad, va a ir perdiendo velocidad en su trayectoria. Luego de los 75 metros aproximadamente, esto varía entre proyectil y proyectil, acá va a ir en lo que es una descendencia. Acá irá mermando su velocidad. Es decir, que entre los 75 metros a 150 metros irá perdiendo su velocidad. Su velocidad irá en descenso. Entonces, esto es como una curva. La velocidad de un proyectil no es que se empieza con 250 metros por segundo al cuadrado y va a ir bajando en su recorrido, no. Empieza por lo general en lo que son armas de empuñadura, unos 9 milímetros, empieza con 250 metros por segundo al cuadrado, va a subir hasta 350 y luego va a descender. Entonces, acá, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Acá, esta parte que yo marqué como rojo, ahí la velocidad va en aumento, es decir, va a ir aumentando su velocidad. Entre los 25 y 75 metros, va a alcanzar su velocidad máxima y la va a mantener un pequeño recorrido, una pequeña cantidad de espacio, es decir, aproximadamente 50 metros. Luego,
Ya a partir de los 75 metros, estos proyectiles van a ir mermando su velocidad. Entonces, eso es un factor que tenemos que tener en cuenta. No todos los proyectiles salen con su velocidad máxima en la boca del cañón, sino que estos van aumentando su velocidad cuando salen en la boca del cañón, la conservan un tiempo, una cierta distancia, y luego, a partir de los 75 metros, empiezan a mermar. Entonces, uno de esos factores entonces que tenemos que tener en cuenta en lo que es balística exterior, cómo se va a comportar, es la cantidad de rotación que va a tener ese proyectil. Otro, va a haber algo que me va a impedir que ese proyectil tenga un trayecto. Hay algo que me va a estar, algo prácticamente invisible para el ojo humano que me va a estar deteniendo lo que es la trayectoria, algo que me va a estar frenando. Eso es la resistencia del viento. La resistencia del viento me va a empujar, me va a detener lo que es la trayectoria. Entonces, ya tenemos aquí uno de los factores que es la rotación. Mientras mayor sea la rotación, mayor estabilidad. Mientras mayor la estabilidad, mayor velocidad va a conservar en su recorrido. El otro factor, la resistencia del viento. Acá va a depender entre lugar y lugar lo que va a ser la resistencia del viento. Pero lo que hay que tener en cuenta es esto. Mientras mayor sea la velocidad de un proyectil, mayor será la resistencia del viento. Es decir, que la resistencia del viento es proporcional a la velocidad con la que está circulando o tiene un trayecto ese proyectil. Mientras que vaya mermando la velocidad, y bueno, menor será lo que es la resistencia del viento. Si un proyectil tiene una velocidad muy elevada, bueno, mayor será lo que es la resistencia del viento. Es decir, que la resistencia del viento es proporcional a la velocidad del proyectil. Va a haber una fuerza que va a también que me va a detener lo que es la velocidad. Va a haber algo que también me va a hacer que vaya perdiendo velocidad en el recorrido. Es una fuerza constante que están en todos los cuerpos, que están interactuando ahora en todos los cuerpos. Es una velocidad que ustedes ya la conocen, que me va a empujar hacia la superficie, que eso es la resistencia del aire. La resistencia, perdón, ya, se me está mezclando justo, están llegando los WhatsApp de no sé quién. El otro factor va a ser la gravedad. La gravedad va a ser la fuerza que me va a hacer ese proyectil, empujarlo hacia el centro de la Tierra. Es decir, va a ser una fuerza que va a ir deteniendo la velocidad de ese proyectil. Es un factor que hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque la gravedad es una fuerza constante que siempre va a estar presente y siempre va a detener el recorrido y el trayecto de este proyectil. Es decir, que hasta el momento nosotros estamos viendo puras fuerzas negativas que están influyendo en lo que es su trayectoria. En lo que es la resistencia del viento me está deteniendo, la gravedad me está deteniendo, la rotación, bueno, si tengo un paso rayado muy corto, menor va a ser la rotación, entonces mayor va a ser la conservación de velocidad en su trayectoria. Entonces, es importante tener en cuenta, pero si yo tengo una mayor rotación, voy a ir conservando la mayor velocidad, pero mientras mayor sea la velocidad de un proyectil, mayor será lo que es la resistencia del aire. Es decir, que dependiendo cómo tengo un comportamiento, puede variar en las otras fuerzas. Es decir, si tengo una mayor rotación, va a haber también una mayor resistencia del aire. Pero se le va a poder hacer un poco en contra lo que es la fuerza de la gravedad. Es decir, que mientras, si se cambia una de las fuerzas siempre me van a estar alterando otra. Hay otra fuerza que también va a estar influyendo en lo que es su trayectoria. Va a haber una fuerza positiva.
una que va a hacer que yo tenga un trayecto. Esa fuerza es la fuerza de impulso. Va a haber una fuerza de impulso, algo que me va a estar empujando, me va a hacer que yo tenga un trayecto. Esa fuerza de impulso, esa fuerza de impulso está dotado por algo. ¿Qué es lo que hace que un proyectil tenga un recorrido, que tenga un trayecto? ¿Qué es lo que hace que salga la balita? Hay algo. Hay algo que hace que esa balita pueda tener un trayecto. ¿Cuál es la fuerza de impulso? Esa fuerza de impulso es por la misma combustión de la pólvora. Es decir, la misma energía de la combustión de la pólvora va a hacer que este proyectil tenga un avance. Mientras mayor sea la energía liberada por la combustión de la pólvora, mayor va a ser la fuerza de impulso. Es decir, que la combustión de la pólvora va a determinar qué tanta velocidad va a tener este proyectil en su recorrido. Esto es lo que va a determinar la velocidad de un proyectil. La misma energía de la combustión. Dependiendo de la composición química de la pólvora y de la cantidad y la morfología que tenga esa pólvora, va a determinar lo que es esa fuerza de impulso. Entonces, en lo que es combustión de la pólvora, que hay que tener en cuenta de lo que es la pólvora. Uno de los factores es el tipo de pólvora, que puede ser monobásica o, aquí, puede ser monobásica o bibásica. Esos son los dos tipos de pólvora que pueden haber. También hay tribásica, pero mayormente se ve la monobásica y la bibásica. ¿A qué se refiere el tipo de pólvora monobásica o bibásica? Simplemente para, de manera resumida, la cantidad de nitrógeno. Mientras mayor sea la cantidad de nitrógeno que tenga la composición química de una pólvora, mayor va a ser la fuerza de impulso que va a tener este proyectil. Eso es lo único que hay que tener en cuenta. Siempre que se quiere dotar una pólvora para que tenga, libere una mayor cantidad de energía en el momento de su combustión, se tiene en cuenta lo que es la cantidad de nitrógeno. Mientras mayor nitrógeno yo le pongo a la composición química de la pólvora, mayor va a ser la fuerza de impulso que va a tener el proyectil en su trayectoria. El otro factor, el tipo de pólvora. En lo que se refiere al tipo de pólvora es la morfología. Hay pólvora, ustedes conocen que es la pólvora en forma de granito. Hay pólvora que es bidimensional, que pueden ser cuadraditos, que pueden ser triángulos, que pueden ser circulares. Y luego hay pólvoras tridimensionales, es decir, que ya hay pólvora en forma de cubo, en forma de cilindro, en forma de pirámide. Pueden ser pólvora en forma circular, esférica. Dependiendo la morfología que va a tener la pólvora, también va a interactuar de maneras diferentes. El otro tipo, la otra variedad va a ser la cantidad. Dependiendo de la cantidad de pólvora, va a depender la fuerza de impulso que va a tener este proyectil. Entonces, básicamente estos son los factores que van a influir en la pólvora y dependiendo cómo esté compuesta la pólvora, va a determinar una cierta cantidad de fuerza en su trayectoria. Es decir, que la velocidad de un proyectil está íntimamente ligado en lo que es su fuerza de impulso en base a cómo esté
la composición química de la pólvora, el tipo de la pólvora y la cantidad que va a tener esta. Hay otro factor muy determinante en lo que es la trayectoria de un proyectil, en lo que es la morfología, es decir, dependiendo la forma que va a tener este proyectil, también va a tener diferentes tipos de comportamiento. Si tiene esta pancita, un proyectil como lo estoy mostrando aquí, esa es un proyectil ojival. Puede ser de punta chata, punta hueca o una aerodinámica. Básicamente vamos a hablar de estas que son las que más predominan. La ojival es la que está aquí presente. ¿Qué es lo que pasa con este? Vamos a ver, vamos a ver este color. ¿Qué es lo que pasa con este? Con lo que es la ojival. El aire, cuando venga el aire, va a hacer una rotación. Es decir, cuando impacte lo que es la resistencia del aire, cuando se dé con la resistencia del aire, la cantidad de superficie donde va a impregnar va a ser en esta parte, en esta pequeña parte, en lo que es estructura, un poquitito más chica, diría. Ahí va a ser contacto lo que es la resistencia del aire. Y luego lo otro, lo demás será filtrado por los costados, por los laterales de este proyectil. Es decir que la resistencia del aire solamente va a ocupar lo que es proyectiles ojivales, este pequeño fragmento, este pequeño espacio, solamente la parte puntiaguda. Este pedacito muy pequeño. Mientras que en la punta chata, como mayor es la superficie frontal, como mayor espacio tiene su parte frontal, bueno, por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Mayor espacio y superficie va a tener para que el aire le presente una resistencia. Entonces, el aire va a tener toda esta superficie para oponerle una resistencia. Y luego ese aire será filtrado por los costados. En cambio aquí, solamente presenta esa resistencia y luego lo demás es filtrado por los costados. Luego están lo que son punta hueca. ¿Cuál es el problema con la punta hueca? Que aquí la punta hueca tiene la parte frontal aplanada y el aire va a entrar por ese orificio que se encuentra aquí. ¿Cuál es el problema con la punta hueca? Que el aire ingresa a ese orificio y queda estancado ese aire en el orificio. Mientras mayor sea la cantidad de tiempo que va a estar ese aire estancado en el orificio de la punta hueca, mayor velocidad va a ir perdiendo. Es decir, mientras mayor sea su superficie frontal, mayor velocidad va a ir perdiendo. Y si la superficie es aplanada y además está hueca, peor todavía en lo que respecta a la pérdida de velocidad. Mayor velocidad va a ir perdiendo en su recorrido. Entonces, la punta hueca se le va a presentar el aire, va a quedar estancado aquí. Y luego, ¿qué es lo que va a hacer el aire? Va a tener que salir de esta manera. Hay un mayor esfuerzo. De esa manera recién va a poder salir lo que es el aire. Se complica mucho. Las puntas huecas pierden muchísima velocidad en su trayectoria. Las puntas, los proyectiles de punta hueca están diseñados para hacer disparo a corta distancia. ¿Por qué? Porque ya, si yo le disparo a una persona, acá como estamos hablando que ya a 75 metros ya alcanza su velocidad máxima, bueno, en la punta hueca, a los 10 metros ya alcanza su velocidad máxima, pero entre los 10 y 40 metros ya va perdiendo su velocidad y desde los 40 metros hasta los 100 metros ya desciende demasiado, muchísimo su velocidad. Por eso que en lo que es cuestión la velocidad que va a tener un proyectil, qué tanto va a ser la fuerza de impacto, depende muchísimo de la morfología que va a tener ese proyectil. La velocidad de un proyectil es proporcional también a la morfología. Dependiendo de la morfología que tenga ese proyectil,
va a depender la conservación de energía y el daño que va a hacer cuando llegue al blanco. Por ejemplo, nosotros lo que hablamos es que las puntas huecas hacen muchísimo daño, pero a mí, si me disparan con una punta hueca a 80 metros de distancia, quizás el daño sea muy mínimo, muy mínimo. Quizás ni llegue a perforar, solamente me hace una lesión en la parte exterior. Por eso no es que un proyectil hace más daño que el otro. Depende de muchos factores. Desde la distancia donde voy a disparar, qué tipo de pólvora, qué tipo de morfología. Son muchísimos factores que van a influir en el daño que van a realizar. Por eso siempre está el mito de que un arma es mejor que el otro, un proyectil es mejor que el otro. No. Un proyectil está diseñado para ciertas circunstancias en donde son efectivos en ciertas situaciones y otros proyectiles tienen ventaja en situaciones opuestas. Y la última, lo que es la aerodinámica. Bueno, la aerodinámica, lo que tiene acá tiene un punto a favor. Y por lo general las aerodinámicas acá tienen una perforación en su parte anterior. Por lo general tienen una perforación. La aerodinámica, ¿qué es lo que sucede con la aerodinámica? Vieron que la parte es muy puntiaguda. Es muy puntiaguda, entonces la resistencia del aire, recuerden acá, dependiendo de la parte frontal de la morfología de estos proyectiles, va a ser proporcional a lo que es la resistencia del aire. Pero acá lo que es la aerodinámica, su parte frontal es prácticamente mínima, es muy pequeña. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Inmediatamente ingresa por esta pequeña cantidad, va a ingresar lo que es la resistencia del aire y luego será filtrado por los costados. Es decir, prácticamente no lo perjudica en prácticamente en nada. Lo que más lo va a afectar a lo que son los proyectiles aerodinámicos no es la resistencia del viento, sino que la fuerza que va a influir en mayor medida va a ser la fuerza de la gravedad. Esta va a ser realmente la fuerza que va a influir en lo que es los proyectiles aerodinámicos. Ahora, otra característica. En la parte anterior de esos proyectiles, ustedes vieron cómo la morfología, digamos, que una ondulación presenta, claro, una pequeña ondulación, una pancita. Este aire realiza esta curva y va a ingresar aquí. Va a entrar por el hueco anterior, todo ese aire. Ese aire que va a ingresar por la parte anterior del proyectil, ese aire que va a quedar estancado acá, lo va a utilizar en beneficio. Es decir, todo este aire que va a ingresar por la parte anterior de los proyectiles aerodinámicos, luego tienen que salir. De salir tienen que salir, no quedan estancados acá, salen. Cuando salgan, van a tener esta trayectoria, van a salir de esta manera. Cuando salga de esta manera, este aire también le va a dar un impulso adicional. Es decir, que los proyectiles aerodinámicos utilizan lo que es la resistencia del aire a favor. ¿Por qué? Porque el diseño de la aerodinámica es tener todos los factores que me están jugando en contra en algo positivo. Es decir, voy a aprovechar todo lo que me está jugando en contra, lo voy a aprovechar como algo positivo. Ustedes vieron que las armas de fusiles son muy largos. Son extremadamente largos. ¿Por qué tienen esa longitud los que son las armas de fusiles? Justamente, ¿se acuerdan de la clase pasada? Mientras mayor sea el largo del cañón, mayor va a ser la cantidad de estriado que va a tener. Si mayor es el paso del rayado, mayor rotación. Si tiene mayor rotación, mayor va a ser la estabilidad y su precisión en su recorrido. Es por eso que sí o sí las armas de fusiles tienen que tener un buen paso del rayado para que pueda ir conservando lo que es su velocidad en su trayecto. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta en lo que es, vamos a poner acá, por último, vamos a utilizar, lo que tenemos que tener en cuenta por último, es la
no se ve nada, absolutamente nada. Es la morfología del proyectil, que puede ser ojival, puede ser punta chata, puede ser ojival, puede ser punta chata, puede ser punta hueca, puede ser aerodinámica. Y la que veremos en la segunda parte de esta clase será la de perdigones, los cartuchos de escopeta. Bien, esto es con lo que es balística exterior. Es decir, en lo que es balística exterior hay que estudiar todos los factores que van a influir en el trayecto de ese proyectil. Es decir, todos estos factores que desarrollamos recién se tienen en cuenta lo que es la balística exterior. Y lo que es balística de efecto. Bien, acá en lo que es balística de efecto vamos a ver dos conceptos. Uno, lo que es cómo es el daño que va a producir lo que es balística de efecto. En la balística de efectos se suelen tratar dos temas, que es el efecto expansivo y el efecto de penetración. El efecto expansivo se refiere a la cantidad de energía que va a depositar cuando llegue con el blanco. Es decir, cuando impacta y libera toda su energía al momento de entrar en contacto con el cuerpo, este va a liberar toda su energía. Cuando un proyectil libera toda su energía cuando da con el blanco, eso se denomina que es un proyectil expansivo. Expansivo es cuando libera toda su energía. Y el efecto de penetración quiere decir que cuando impacta, este no libera toda su energía, sigue su perforación, sigue su recorrido. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos de los que vimos dos proyectiles, tratamos en este curso, dos tipos de proyectiles, que es el macizo de plomo, el de color gris, y el encamisado. El macizo de plomo, característica que tiene, que cuando impacta, cuando va con el blanco, este libera toda su energía, se deforma y por lo general queda dentro del cuerpo. Por ejemplo, el que estábamos hablando aquí. Este impacta, libera toda su energía y el proyectil queda aquí dentro del cuerpo. Esto vendría a ser como si fuera la parte del cuerpo. Toda esta caja que estábamos aquí, esto se conoce como un gel balístico. Vamos a tener representación de lo que es el cuerpo. Ingresa acá por el abdomen, libera toda su energía y el proyectil queda aquí, dentro del cuerpo. Ustedes saben que un proyectil dentro del cuerpo tiene una trayectoria impredecible, no se puede predecir dónde puede tener ese recorrido de ese proyectil. Se me puede ir para el corazón, se me puede ir para la pelvis, se me puede quedar estancado. Es decir, es totalmente impredecible el recorrido de un proyectil dentro de una persona. Que acá yo le puse como ejemplo el proyectil macizo de plomo. Este proyectil macizo de plomo suele quedar dentro del cuerpo. Mientras que el, el efecto de penetración, que ese se suele dar en los proyectiles encamisados, que son de cromo y níquel, impactan acá, dejan acá lo que es un orificio de entrada, dejan un orificio de penetración, van a tener, no libera toda su energía como el otro. ¿Vieron que aquí, acá libera toda su energía? No, acá no. Acá es mínima la liberación de energía. ¿Por qué? Porque se están dando con superficie que no le está presentando una resistencia. Como están impactando un trayecto por parte blanda, sigue su trayecto, sigue su trayecto, sigue su trayecto y sale. Dejándome aquí un orificio de entrada y un orificio de salida. Recuerden que el orificio de salida es mayor que el de entrada. Acá vamos un poquito más grandecito. El orificio de entrada es más pequeño que el de salida. Y este proyectil puede seguir teniendo un recorrido. Como sigue teniendo un recorrido, puede llegar a dañar una segunda persona o puede llegar a impactar con otro cuerpo. Eso es lo peligroso de los eh, proyectiles encamisados o bala encamisada, que pueden dejar una lesión, un daño. Entonces acá tengo un orificio de entrada y un orificio de salida. Entonces,
acá vamos a tener en cuenta lo que es balística de efecto, lo que es la penetración, el efecto expansivo y el efecto de penetración. ¿En base a qué se da esta situación? Lo que es balística de efecto es lo que se tiene en cuenta aquí ya, es si es encamisado o si es macizo de plomo. Son uno de los factores importantes que tenemos hasta el momento, digamos, lo que es balística interior y lo que es balística de efecto, perdón, balística interior y balística exterior, no nos interesaba hasta el momento si era macizo de plomo, si era encamisado, no nos interesaba. Pero acá ya en lo que es balística de efecto, en el daño que puede llegar a producir, ahí sí ya es de gran importancia de qué material está compuesto ese proyectil. ¿Por qué? Porque en balística de efecto es donde realmente influye lo que si es encamisado o macizo de plomo. Dependiendo de cómo esté compuesto, van a ser diferentes tipos de daño. Bien, dejamos hasta aquí, hacemos un pequeño descanso, 5 minutitos, y le estaría pasando el link para la conexión de la segunda parte.